En primer lugar, este chico llamado Toby tenía un trastorno que lo hacía gozar del dolor, una extraña manía que había desarrollado con el paso del tiempo, y ahora que se encontraba en la adolescencia, tenía problemas como todos los chicos, y su trastorno no era para menos. Este trastorno lo llevó a consagrarse apodos de los cuales sus amigos terminaron haciendo burla. Pero otro de los grandes motivos por el cual fue confinado en su casa fue el síndrome de Tourette, una extraña condición que le genera tics nerviosos involuntarios. En el pasado, el muchacho ya había perdido a su hermana debido a un accidente de tránsito que lo condujo a la muerte. Los detalles de esta muerte fueron bastante traumáticos. Tommy se desmayó tras la colisión, pero cuando despertó se encontró de frente con el cuerpo perforado de su hermana. Esto causó una herida en el corazón de Toby, ya que era una persona muy querida por él. El auto en el que era transportado se detuvo al llegar a su destino. Iba a ver a su familia, aunque no se llevaba bien con su padre, el cual detestaba por muchas razones. Una de ellas era el maltrato hacia Toby. Él se aprovechaba para pegarle ya que no sufría o tan siquiera aparentaba no lo hacía. Su padre era un alcohólico, por lo cual tuvo que ser la víctima de este ser detestable. En ese momento tuvo una seria discusión con su madre, la cual refutaba la presencia de su padre, el cual no quería ver. El pequeño chico estaba consumido por el odio cuando su hermana murió. Él nunca se presentó al funeral o tan siquiera al hospital para confirmar el cuerpo. Sin embargo, podía estar en un bar bebiendo de alguna botella de ron. Esto enfureció todavía más a Toby. Sin embargo, su madre insistió y Toby tuvo que hacerle caso. Mientras se despedía por última vez de su padre y de su madre, se fue hacia la habitación que se le había otorgado. En realidad, allí no tenía nada con lo que entretenerse. Toby odiaba a su padre por dos razones. Una de ellas era por ser alcohólico, que de alguna manera solo pensaba en tomar licor, y la otra era porque nunca mostraba compasión o dolor por sus seres queridos, como su hermana, él o su madre. A los tres le pegaba y Toby estaba cansado de esos abusos. Esa misma noche, su madre le preparó una cena con la cual pretendía reconciliar a la familia, pero no tuvo suerte. Toby se quedó en medio de la mesa mirando con odio a su padre. Ni siquiera tocó la comida. De otra manera, hubiera comido con normalidad, pero delante suyo estaba la persona que más odiaba en el mundo. Luego de ese asco de cena, subió a su habitación y se acostó mirando a la ventana. Recordaba la muerte de su hermana constantemente. Esa noche se apoderaron de él aquellos pensamientos sobre asesinar. Era la primera vez que se lo debatía. Su madre se despidió del muchacho más tarde, cuando hubo acabado con sus labores. Esa noche se levantó a altas horas de la madrugada y por la ventana vio a un ente misterioso que no tenía facciones. Esto le resultó intrigante y misterioso. Luego se acostó a dormir nuevamente. Ya no estaba acosado por las pesadillas constantes que tenía por culpa de su pasado. La mañana siguiente se levantó bastante temprano, lo que hizo que tuviera energía suficiente para aceptar la realidad, todo lo que estuvo pensando, las pesadillas, y considerar un futuro en el cual se habría pasado hacia la maldad. O tal vez, solo tal vez, estaba buscando la venganza que necesitaba conseguir para sentirse completo. Bajó hacia la cocina y se encontró con su madre, quien le preguntó cómo había dormido, pero él la ignoró. Su mirada estaba puesta en el hombre que se encontraba sentado en el sillón, el bastardo con el que quería acabar. Él se acercó hacia el sofá y se sentó a su lado. En tanto pudo, tocó el hombro de su padre, macabramente acompañado de una sonrisa que no esbozaría de un chico de 16 años. Esto perturbó al hombre y le atizó una bofetada. La madre se preocupó, pero Toby sabía que esto solo era el principio. Su cuerpo estaba actuando por sí solo. Asimismo, los días continuarían en esta extraña rutina hasta que Toby decayó en la depresión al ver a su madre siendo violentada por su alcohólico padre. De esta manera, cuando le pegaba,
Toby se mordía las manos hasta el punto que se desgarraba la piel y sangraba. Aunque su madre le pidió que no lo hiciera, Toby solo daba falsas promesas de dejar este vicio que no le producía dolor. Toby, gracias a la infame convivencia de su núcleo familiar, empezó a tener un aislamiento que lo fue sumergiendo en la locura. Este chico llegó a odiar el contacto con la gente, cosa que preocupó a su madre. También presentaba los primeros síntomas de la esquizofrenia. Veía tiburones en el lavamanos, fantasmas en el cuarto y escuchaba voces en su habitación. Esa misma semana, su madre, realmente preocupada por la situación, llevó al pequeño chico a un psicólogo. Esto no tuvo resultado, ya que Toby empeoró esa misma noche. Por la noche, mientras dormía, se le presentó una pesadilla, la cual involucraba a su hermana. Acto después, apareció una especie de espectro, como un niño de 10 años. Este se divirtió confundiendo la cabeza de Toby hasta que trató de implantar una idea más grave en su mente. Otra vez la idea del asesinato. Pero esta vez, una fuerza inconmensurable se apoderó de Toby. La influencia de estas voces se hizo bastante grande hasta que no pudo aguantarla. Fue a la cocina y buscó un cuchillo filoso y volvió hacia donde se encontraba su padre descansando. Como siempre, reposaba en el sillón de la sala. El padre pudo percatarse de lo que pasaba y ganó algo de tiempo levantándose y golpeando a Toby en la cara. Pero este ya no se encontraba bajo el dominio de aquellas voces y le clavó el cuchillo en el hombro a su padre. Este gruñó y jadeó, haciéndose atrás. Toby empezó a golpearlo con bastante furia. Quería desquitarse por todo el dolor que alguna vez le había hecho. Se colocó justo encima de su cabeza. Mientras tanto, sacó el cuchillo del hombro de su padre. De esta manera, tomó todo el impulso que pudo y clavó el cuchillo en su pecho. Cuando mató a su padre, sintió paz, pero esta duraría poco, ya que su madre entraría en la sala gritando. Toby no hizo nada más que correr hacia el viejo garaje donde su padre escondía sus hachas pequeñas y se fue. Un par de semanas después, unos niños acampaban en una montaña hasta que vieron a una figura adolescente acercándose. Tenía un leve vendaje que cubría sus manos. Había mucha sangre en ellas. Esta extraña figura, cubierta por un suéter de color negro, se detuvo delante de ellos. Los chicos ya tenían miedo. Este les preguntó amablemente si querían jugar, pero ellos se negaron. Toby sonrió de una manera bastante inapropiada y luego los mató. Así nació T.C. Toby, el chico que le quitó la vida a su padre.